más de lo que es. Si tienen preguntas, por favor, me detienen porque es más importante que ustedes sepan o confirmen lo que se supone que el profesor les está enseñando. ¿Listo? Entonces ahí está como lo que preparamos para hoy. Imágenes térmicas y sus aplicaciones, un poquito más fuerte la parte de radiación. Hay unas leyes que gobiernan la transferencia de calor y es Kirchhoff, Planck, que de pronto en algún momento se van a ver un poquito como esotéricos. Esto es como de física, pero es la fundamentación matemática para que lo que vamos a ver funcione. Y después, obviamente, cómo funciona en la parte de Computer Vision. Es la relación con lo que nosotros hacemos acá, porque es importante hacer. Entonces, lo primero que yo pregunto es cómo medimos temperatura. Yo te digo, por favor, mide temperatura. ¿Qué es lo primero que se te ocurre para medir temperatura? Termómetro. ¿Alguna otra opción? ¿No hay más? Ok, cámara térmica, ¿cierto? Estamos en visión. Es un termómetro, claro. ¿Cómo funciona el termómetro? Tienes que ponerlo en contacto, ¿cierto? Debajo de la lengua o depende de la parte donde quieras medir. Y él te va a marcar, hay algo ahí por dentro que es un líquido mercurio, que a la temperatura reacciona y te da una señal de hasta dónde está pasando la temperatura, ¿cierto? Ahora yo me imagino, si quiero medir temperatura sin contacto, pues los quiero ver con los termómetros, primero una matriz de termómetros, tratando de medir temperatura a una distancia. El reto es bastante grande, ¿cierto? Entonces, lo primero que tengo que decir y aclararles para los que no conozcan es que hay tres tipos de transferencia de calor, dependiendo si es sólido, líquido o simplemente no hay contacto. Conducción, que es para sólidos, por ejemplo, cuando tú tocas algo y te quema, ¿sí? Transferencia de calor directa. Lo que pasa cuando tú hierves agua se llama convección, pasa con los líquidos y los gases. Y finalmente radiación, que es la que nos importa a nosotros. Cuando hay algo que está muy caliente, él irradia, que es lo que se llama irradianza, que es calor convertido en luz. Y esa es la que nos interesa para este curso. ¿Sí? De pronto si vas a mecánica o en otro lado te van a decir, no, convección es lo más importante, porque contacto, superficie, materiales, cómo se calienta y cómo se enfrían los objetos es lo que nos interesa. Pero aquí no, aquí nos interesa medirlo sin contacto. Entonces radiación es el concepto en el que más nos vamos a enfocar. Y, como yo siempre les he vendido la idea de que yo me inspiro mucho en la naturaleza, ¿cierto? Entonces también estos sensores existen en la naturaleza. Y no sé si ustedes conozcan las pit vipers, o básicamente las víboras, pitones, boas, o incluso las serpientes cascabeles, tienen unos sensores entre la nariz, que es el huequito que está acá, los que están lejos, y el ojo, que es este que está acá. Con un punto intermedio, es un sensor térmico que ellas tienen. No es que el sistema de visión sea térmico, sino es que el ojo mide temperatura, es que tiene un sensor extra que tiene la capacidad de medir o sentir el calor. Nosotros también, nuestra piel tiene un sensor de calor, ¿cierto? Solamente que no es tan sensible. Pero si tú te acercas a una llama, incluso en la estufa, tú pones la mano encima, así no sea de las de fuego, tú sientes el calor. Debe ser algo muy caliente para que tu sensor lo sienta. Bueno, en la naturaleza estas culebras lo tienen. También hay unos pescados, los golden fish, creo que es, también los he visto. Y unos murciélagos también. No todos, algunos tienen sensores térmicos. Entonces ahí está, a los que no conocieran ese sensor intermedio que está ahí, que parece como otro ojo, pero no lo es. Y aclarar que no es que el ojo mida térmico, información térmica. Pero ¿qué, son qué es de verdad la imágenes térmicas? Después nos remontamos hasta 1800 con este Friedrich Herschel, que hizo un experimento interesante, puso un array de 3 termómetros y puso un prisma en la ventana, y el prisma, pues ya sabemos cómo funciona, descompuso la luz, como en ese arco iris, ¿cierto? Y él quiso primero averiguar si la temperatura de todos los colores de la luz era igual. Entonces puso esa configuración, no sé si la pueden ver ahí, hay 3 termómetros, ¿sí? Que son paralelos o bien perpendiculares, no, sí, paralelos a la descomposición de la luz. Y él lo que hizo fue, dependiendo de la posición, él iba moviendo la tablita desde el violeta, celeste, verde, amarillo y rojo. Y le dio una curva como esta. Tenemos grados en temperatura y aquí tenemos la longitud de onda aproximadamente. ¿Qué pasó? Él dijo, pues paro hasta donde yo veo. ¿Qué es parar hasta donde yo veo? Hasta donde está rojo. Pero ¿qué pasó? Él dijo, pues miramos más allá.
donde yo no veo a ver qué pasa. Pues él se sorprendió porque siguió subiendo la temperatura, pero él no veía, pues obviamente, ustedes ya saben, nuestro sistema visible está restringido hasta el rojo, de ahí para allá, nosotros no vemos. Entonces él se ingenió esta tablita que tiene 5 líneas, como otras 5 subsecciones, y siguió midiendo, y siguió midiendo, y siguió midiendo. Oh, sorpresa, le dio una figura como la siguiente. Ahí están los 5 punticos rojos, que son las medidas que hizo este señor en 1800, y después, sobrepuesta en azul, está la respuesta espectral del Sol respecto a temperatura. ¿Listo? Entonces, para hacer desde 1800 no estaba tan mal la aproximación que él hizo. Obviamente era una curva ascendente que después empezaba a descender cuando él siguió avanzando y siguió avanzando en su experimento, en su observación de medir la temperatura de la luz. Él llamó a eso el espectro invisible, que después ya lo conocemos como espectro infrarrojo. ¿Listo? No visible obviamente para nuestros ojos, pero sí sensible a otras cámaras o incluso a otras temperaturas. El espectro electromagnético yo normalmente se los he mostrado como una firma espectral gigante con muchos colores y aquí está un poquito dividido un poco más las que nos van a interesar en esta sección. Aquí está el arcoíris como siempre, espectro visible, pero aquí a la derecha tenemos los diferentes IR. Near infrared, short wave infrared, mid wave infrared, long wave infrared, far infrared y después microwaves. De ahí para allá tenemos. ¿En dónde se mide temperatura? En el long wave infrared. ¿Listo? Desde el 8 hasta los 14 micrómetros es lo que normalmente se conoce como el espectro térmico, de 8 a 14. Pero ustedes me dirán, profe, con mis ojos también soy capaz de medir temperatura, o por lo menos percibirla. Y yo te digo, sí, ¿en dónde has visto con tus ojos la temperatura? Cuando algo está caliente, ¿cierto? La estufa, por ejemplo, le pones roja. ¿Cuándo más? Las llamas. Las llamas, también. Los que les gusta la Fórmula 1 como el profesor, cuando frenan los carros, una de esas curvas se vuelve rojo el freno de disco, porque alcanza temperaturas muy altas. Efectivamente, solamente cuando las temperaturas son muy altas, somos capaces de percibir la temperatura. De resto, no. ¿A cuánto estás tú? No, yo no sé. Es una temperatura muy bajita, 37 grados, y si estás por encima, ten cuidado porque tienes fiebre, ¿cierto? Es lo único. Otra cosa interesante es que no existen sensores para todo el rango infrarrojo. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama atmósfera y nuestro aire tiene una información, unas moléculas que están ahí, vapor de agua, ozono, oxígeno, que están interactuando y hacen que sean transparentes solamente en algunas regiones. Todo lo que está azul ahí, en el eje Y yo tengo transmitancia y en el eje X tengo todas las longitudes de onda desde 0,1 micrómetros hasta 15 micrómetros y todo lo que vean azul significa que es transparente. Normalmente en el espectro visible, que es nuestro rango de sensibilidad, podemos ver todo transparente. De aquí yo puedo ver hasta la montaña, si no está nublado, ¿no? Pero normalmente puedo ver hasta la montaña. Todo lo que vean con huecos significa que ahí no es capaz de ver porque la atmósfera es muy densa para poder medir información. Entonces, por ejemplo, de 5 a 8 micrómetros, la atmósfera es muy densa y no, la luz no es capaz de pasar a través de este mismo aire que estamos midiendo. Esas son cosas interesantes para entender sobre propagación de la luz en diferentes longitudes de onda. Pero sí, podemos ver del 8 al 14, que ahí es donde está el long wave infrared. Por eso son famosas las cámaras térmicas. Operan de 8 a 14. Listo. Unos ejemplos para los que nunca han tenido la capacidad o la posibilidad de ver estas imágenes. Aquí tenemos cómo se ven de izquierda a derecha, en escala de grises, obviamente, una cámara en el visible, en el infrarrojo cercano, mediano y lejano, para que tengan más o menos una idea de qué pasa ahí. Y hay cosas muy interesantes, por ejemplo, los lentes de la persona que está ahí. Está utilizando gafas y en el visible, transparentes. ¿Y qué pasa cuando nos vamos al espectro térmico? Totalmente oscuras. Totalmente oscuras. No podemos ver a través de el vidrio en el térmico. Parecido pasa con la atmósfera, para que me crean, del 5 al 8, totalmente negro. No puedes ver a través de una cortina de aire. Entonces dirán, Harry Potter, me pongo una
capa de transparencia y no sé, más o menos, ¿qué material es ese? No, pues toca buscar algo que refleje, o sea, transparente y transmita todo en cierta longitud de onda visible, para que me entiendan el contexto. Entonces voy a mostrar unos ejemplos de varias imágenes para que entremos en contexto. Normalmente se llama un termograma, esa imagen en la que el eje de medición es temperatura. ¿Listo? ¿En dónde se utilizan? Por ejemplo, para medir la temperatura de los animales, pero en cosas más reales, por ejemplo, para detectar fallos. Es una de las principales tareas que hoy en día se usa. Se ponen en drones para poder ir a inspeccionar líneas de energía, torres de energía, paredes de, por ejemplo, de la represa. El profesor de pronto nos va a nombrar un poquito más. O detección de fallos en puentes, cómo se está de pronto moviendo el cemento, etcétera, en las vías. Cuando vas a, por ejemplo, en Abu Dhabi, bueno, todos estos países que son súper calurosos, como el pavimento o lo que echan debe ser robusto para que no se dilate, por ejemplo. Propiedades como esas se pueden llegar a hacer, obviamente, con estas tecnologías. Ejemplos, en la parte de conservación de la naturaleza, no sé si han visto videos de África, por allá hay unos drones que equipan con cámaras térmicas para contar animales. Sí. Entonces pasa el dron a toda velocidad y cuenta y vas haciendo la segmentación de cuántos animales hay en tal área, por ejemplo. Y pues la firma térmica es única, en el sentido de que normalmente están sobre tierra o sobre vegetación. Entonces es sencillo hacer como el contraste y se pueden llegar a contar, como en este caso. Funcionan las noches, no necesita la luz solar. Funcionan las noches porque estamos emitiendo temperatura, estamos emitiendo energía cada rato. Pero vamos a hacer un videito. Este me gusta mucho porque es con Fórmula 1. FLIR es una de las empresas principales que fabrica estos sensores. Más baratica, pero aquí se me presta para... Pero hay unas que sí llegan a costar casi $1.000.000, dependiendo de la presentación. Yo salgo una con un equipo que no me gusta. Odio Max Verstappen. Posiblemente fue una demostración de... Me gusta la tecnología y más en el deporte que me encanta. ¿Tú a quién apoyas? Carlos Sainz Ferrari. Carlos Sainz, qué triste, va para Williams. Llega Luis. No me lo vuelvan a recordar. No me lo a recordar. Y un segundo video. Lo podemos ver acá, lo podemos ver acá. Es invisible. Dale. La cámara con la que está filmando el video. Yes.
bote de agua, lo cual le echan ese ejemplo me gusta ahorita que va a prender la lámpara para casos de vehículos autónomos, cuando queremos evitar. Sí, sobre todo el sitio que está frío. Yo siempre recuerden que ahí queda el video para que los que quieran verlo, lo pueden ver offline. Otros ejemplos, por ejemplo, el del pollo, que pena de los que tengan hambre, es un pavo, cuando tú lo pones en el horno, pues dependiendo de la humedad y otras características del tejido, pues va a calentarse más que otras partes. Aquí podemos ver, por ejemplo, en las alas, hay casi tejidos que no están tan calientes, más atulitas, la parte superior, la parte de la pechuguita, pernil, hirviendo, ¿verdad? A veces se nos quema, no se cocina para eso. Esta, a ver, reto, si me están entendiendo. Cojo la bandera de Estados Unidos y me voy para afuera de mi casa, la extiendo y tomo la foto. Ahí está al lado izquierdo. Pero si me voy con la misma bandera dentro de mi casa y la extiendo y tomo otra vez la foto, pasa lo de la derecha. ¿Por qué pasa eso? La noción de calor de los colores. Por la luz, por el calor del sol. Y como los colores diferentes retienen de manera diferente el calor. Entonces, ahí se nota que tiene diferentes partes con diferentes colores. Entonces, las partes más claras son donde los colores casi no tuvieron calor. Bueno, al revés, digo. O sea, no, sí está bien. Son colores oscuros. O sea, donde está blanco, donde eran colores oscuros. Exacto. Entonces, por ejemplo, lo que dicen a uno donde es blanco, por ejemplo, si tiene mucho calor,
como tierra caliente, así como Bucaramanga, entonces se pone usted camisa blanca, ¿cierto? Para que toda la radiación refleje y no absorba tanto calor, pero si estás como Cristian, que está todo con negro y este calor, te vas para Barranca y está de negro, pues absorbes todo el sol, la radiación la absorbes, te hace que la temperatura sea, pues obviamente más grande. Por eso te puede ver que lo que es más oscuro está más brillante en la parte externa, y lo que es más blanco está más oscuro, o sea, menos caliente. ¿Sí? Muy bien, ¿sí me están entendiendo? Hay un problema también en el térmico y es que los metales tienen muchas propiedades de reflectancia, es decir, pueden ser muy misleading respecto a la temperatura. Es decir, ellos absorben calor, pero también reflejan mucho calor, así como el aluminio que les mostré ahorita. El aluminio que estaba como la lámina de aluminio, mira que reflejaba todo. No estaba dejando pasar, ni tampoco estaba emitiendo o absorbiendo mucho, simplemente actuaba casi como un espejo. Lo mismo pasa con la mayoría de los metales, casi todos actúan como reflectores. Entonces, en ese sentido, las mantas térmicas son como mantas metálicas, o sea, tienen tejido metálico, algo así, porque he visto que con una reflectante hace que la persona que esté dentro reciba menos calor. Tenga más calor. Esas chaquetas, las últimas bien profesionales, tienen por dentro como papel aluminio, Sí. para que te conserve más el poquito calor que tú estás botando. Sí, exacto, precisamente lo mismo. Mantienen ahí tu temperatura. Otro ejemplo, ya lo vimos, cuando queremos ver en el visible, podemos ver a través del espejo, del vidrio, no del espejo, del vidrio. En cambio, en el térmico vamos a ver casi que irreflejo, efectivamente. ¿Y por qué pasa eso? Ustedes me dirán, profe, pero en el visible sí deja pasar y en el térmico no. Es que hay una respuesta térmica, la azul, que está ahí. En el visible, que está al lado izquierdo, significa que deja transmitir la información. Y en el infrarrojo, que está al lado derecho, es que bloquea la información. ¿Listo? No deja pasar la radiación a través de ella. Aplicaciones muchas para saber los tanques, por ejemplo, combustibles, tienen diferentes temperaturas, pueden medir el nivel de los tanques, si un motor está defectuoso para los paneles solares en la parte de inspección y simplemente mantenimiento de paneles solares. En eléctrica también, si uno de los tacos te está haciendo corto, la parte eléctrica, una torre de electricidad que hay ahí, o incluso en búsqueda y rescate. Sí, por ejemplo, estamos buscando a alguien que se perdió en el bosque, eso pasa mucho en Estados Unidos, que les gusta caminar y perderse. Ahí está, búsqueda y rescate, uno no lo encuentra, pero bueno, se puede utilizar. También en aplicaciones en salud, no es que hayan detectado cáncer, pero sí pueden detectar cosas anormales en personas que han sufrido cáncer de mama. Es por ejemplo, un seno normal versus un pecho afectado tiene de pronto firmas térmicas diferentes. Entonces se puede llegar a identificar, no cáncer, pero sí una correlación entre el funcionamiento de la transmisión o distribución de la temperatura en el pecho. Simplemente son estrategias diferentes para poder medir enfermedades que se necesita ese equipo muy costoso para poder llegar a hacer el mismo ejercicio. Para el COVID-19, la distribución de la temperatura en la cara no es que el térmico ayude a detectar COVID, es que eso es diferente. Yo decir, ay, la cámara térmica detecta COVID. Mentira, no lo detecta. Lo que tienes que hacer es el examen con el hisopado y para detectar que tienes COVID. Pero sí puedes buscar una correlación entre la alta temperatura del cuerpo o la distribución de la temperatura en la cara para correlacionarlos con si tienen una especie de, sin examen, sin tocar a la persona, a ver si tiene de pronto algo relacionado con COVID. Y por eso surgió tecnología, muchas empresas compraron primero la pistolita esa, que ya ni la usaban, y después sí una cámara térmica, pero era más costosa, en la que se trataba de medir la temperatura a ver si estaba por encima de 38 grados. Otro ejemplo, ahí está de la distribución de eh, detección. Entonces hago un fake detector, ejecuto un algoritmo para detectar las caras y solamente me concentro en medir la temperatura de ciertas áreas específicas. Otro efecto muy importante es de la resolución, y ese es el costo elevado de las cámaras térmicas. Si tenemos una imagen como la de la izquierda, es una cámara de 80 por 60 píxeles. Entonces, si tenemos una cámara de alto calibre como la de la derecha, 640 por 480 píxeles, pues efectivamente podemos medir con mucha más calidad la distribución de temperatura, por ejemplo, en una vivienda. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien.
Ok. Luz y radiación. Voy a pasar un poquito más rápido acá, a no concentrarme tanto en la matemática, pero pasan tres cosas cuando tú irradias una superficie. O pasa la luz a través de ella, o se refleja, o es absorbida totalmente por el medio. Y eso sigue algo de la ley de conservación de energía y la ley de Kirchhoff, que dependiendo si el objeto es totalmente transparente o totalmente opaco, pues alguna de las dos cantidades no existe, alguna de las tres cantidades no existe. ¿Listo? Después viene la eh, cuerpo negro. No existe un cuerpo en la naturaleza que emita más luz que el cuerpo negro. ¿Listo? Eso es una asunción teórica que depende solamente de la longitud de onda y de la temperatura. Para una longitud de onda específica y una temperatura específica, el cuerpo negro me dice, oye, esta es la total de energía que irradia un cuerpo, emite un cuerpo. Entonces, si yo estoy a cuánto está un cuerpo normalmente humano, ¿qué temperatura? 37 grados centígrados, que convertidos a Kelvin es más o menos 300 Kelvin, es la curva roja que está ahí en sus pantallas. Mira que la radiación que emite tu cuerpo, ¿en qué rango del espectro electromagnético está? Entre los 10 y los 100 micrómetros. Por eso cuando intentamos con nuestros ojos o una cámara visible medir la temperatura de una persona, es imposible. ¿Por qué? Porque la mayor energía que está emitiendo una persona está entre 10 y 100 micrómetros. Entonces necesitamos ojos en ese rango de 10 a 100 micrómetros. Pero sí podemos ver ciertos ejemplos, como el de la llama, el de la estufa. Cuando estés cocinando, si ves azul, está más o menos a 8000 Kelvin. Si ves blanco, está más o menos a 6000 Kelvin. Y si ves naranjita, está más o menos a 4000 Kelvin. ¿Por qué hago esa aproximación de color versus temperatura? Efectivamente, mira que entre más temperatura haya, se mueve de derecha a izquierda la emisión. Y en orden de derecha a izquierda está el rojo, naranja, celeste, morado, etc. Entonces, para que tengas más o menos un proxy de qué tan caliente está, dependiendo de tu sensor visible. Ahí hay otros ejemplos de incandescencia. Lava está más o menos entre 700 y 1200 grados centígrados, por eso la vemos como entre amarillo y rojo. El sol también. Otros los vemos como azul. Cuando hacemos los que soldadura, por ejemplo, es más azul blanco. Es una temperatura mayor. El pico va más hacia la izquierda, hacia el lado azul, no hacia el lado rojo. Los vehículos, como les decía, los frenos, los discos de freno también se calientan a una temperatura aproximada de 800 grados centígrados, que el pico está más o menos en la banda roja. Por eso se ven así, los podemos percibir en el visible. Y la irradiancia solar, ¿por qué el sol es amarillo o lo vemos como amarillo? Efectivamente, esa es la curva de emisión para la temperatura del sol. Y hay dos curvas ahí interesantes que a mí me gusta mostrar, y es que la irradianza por fuera del planeta y dentro del planeta en la superficie es diferente. POA es top of atmosphere, o sea, justo fuera de la atmósfera, y el otro es en la superficie terrestre. ¿Por qué cambia? Porque nuestra atmósfera es súper densa. Por eso los que les gusta ver las misiones de la NASA y todo eso, cuando entran al planeta, no pueden entrar como les dé la gana, ¿cierto? Tienen que entrar a cierto ángulo, a cierta precisión, y por eso hubo catástrofes antes de que no entran al ángulo que es, porque eso es como entrar al agua, por ejemplo, si lo quieren ver como en proporción. Es muy densa, y esa densidad que es H2O, vapor de agua, otra es que es ozono, CO2, que es dióxido de carbono, y entre otras cosas que hacen que nosotros podamos respirar, son muy densas y hacen que la luz también se atenúe. Por eso lo que vemos aquí en Tierra es lo naranja, no lo amarillo. ¿Listo? Lo que percibe un sensor, es bueno aclararlo, la combinación de tres cositas, la ley de Kirchhoff. Lo que vemos al lado izquierdo en una cámara es la suma de el porcentaje de emisión del material, el porcentaje de transmisión del material y el porcentaje de reflexión del material. Esos tres se suman y hace lo que efectivamente es lo que da lo que la cámara pueda medir en intensidad. Entonces, es importante esto, ¿por qué? Porque la temperatura que tú mides con una cámara no es igual a la temperatura del material o del objeto que tú estás midiendo. No siempre es igual. ¿Por qué? Voy a darles unos ejemplos. ¿Cuándo es igual? Cuando el porcentaje de emisión es totalmente 100%. O sea, no refleja ni tampoco transmite nada. 100%. Ahí sí la temperatura que mides, exactamente la del objeto que tú estás midiendo.
¿Qué pasa cuando no es igual? Por ejemplo, tiene el material tiene un 25% de reflectancia y 75% de emisión. Entonces, lo más seguro es que si el objeto está a una temperatura cualquiera, tú vas a medir una temperatura totalmente diferente. Menor o mayor, depende de la temperatura del objeto que tú estás reflejando. Les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, si el objeto está a una temperatura más fría, por ejemplo, 0 °C, el 25% de la radiación que está midiendo tu cámara es debido a la reflexión de un objeto más frío. Y el 75% es la emisión del cuerpo que tú estás midiendo. Entonces, de esta manera, lo que tú mides tiene una temperatura aparente menor que el objeto que tú estás de verdad midiendo. Por el contrario, tienes una llamarada ahí y tienes el mismo objeto que refleja el 25% de la luz. Entonces, lo que vas a medir en el sensor es algo más cálido, más caliente que la temperatura del objeto de verdad. Entonces, eso puede pasar y ese es el problema que le toca a los que trabajan con cámaras térmicas, obviamente, mirar y conocer la emisividad del objeto que tú quieres medir. Es importante saber la emisividad y eso, ahorita lo vamos a ver, es como la firma espectral del material que tú estás queriendo medir. Aquí hay unos ejemplos de unas tablas. En azul son los metales y su valor de emisividad, que está entre 0 y 1. Y a la derecha están los no metales y su emisividad, que también está entre 0 y 1. La mayoría de ellos, como nuestra piel, tiene una emisividad muy alta, 0,98. Aquí a la derecha está Human Skin. Y muchos de los metales tienen emisividades bajitas, es decir, funcionan como reflectores. Entonces hay que tener mucho cuidado en la naturaleza porque puede que tú pienses, ay, mira este puente aquí, mire cómo está aquí un foco de calor. Y puedo no pensar que es efectivamente algo defectuoso, pero no, puede que haya una piedra que tiene cierta composición metálica y tú estás viendo la reflexión de otra cosa. Así como cuando tú ves techos metálicos en el visible y te encandila a ratos, es porque está en un ángulo preciso que hace una normal con tu ojo. Y tú te encandila un segundo, pero después sigues. Los que manejan moto o carro, pasa mucho con los parabrisas de los vehículos, cuando vienen. Eso pasa lo mismo también en términos. Son muchos retos de lo que hay. Entonces, ya para la parte final de mi intervención, voy a hablar de las imágenes espectrales térmicas, que esa es la parte de la investigación que estamos adelantando. Les decía, la emisión o la energía emitida por un cuerpo sigue la ley de Planck. ¿Listo? Y aquí están las curvas de Planck. La azul es para, supongamos, una temperatura como de ¿cuántos grados? Si el pico es en 5, esos son como más o menos 100 grados centígrados, 200 grados centígrados. Pero les decía que en la naturaleza, de verdad, no existen cuerpos negros. No existen. Lo que sí existen son cuerpos grises. ¿Qué son cuerpos grises? Algo que multiplicado por la emisividad, que es epsilon de lambda, algo que está entre 0 y 1, atenúa la radiación del cuerpo negro. Por eso lo que vemos en la naturaleza no es lo azul, sino algo como lo rojo o algo como lo verde. Es cuando hay la emisividad de 0,8 o 0,6. Peor aún, eso es asumiendo que la emisividad es constante en toda la longitud de onda. Y no es verdad, porque conocemos las firmas espectrales. Es decir, la emisividad depende de la longitud de onda. Lo que de verdad medimos nosotros es algo como la línea punteada negra que está ahí. Es algo que se atenúa dependiendo del material, tiene una firma espectral diferente que se llama firma de emisividad. Existe una base de datos que se llama EQUESS-3, que es de la NASA, en la cual están discriminados muchos materiales de la naturaleza respecto a su emisividad. Y ahí les muestro unos ejemplos. Si es material como pavimento, minerales, roca, o si incluso algunas tierras tienen unos comportamientos diferentes respecto a su firma de emisividad. Entonces lo que hacemos es un producto punto entre esas firmas de la derecha, que están entre 0 y 1, y la función de Planck. ¿Listo? Eso es lo que más o menos se mide normal. Seguidamente tenemos la transmitancia sobre la atmósfera. Les decía, aunque la atmósfera sea transparente para nosotros en el espectro visible, no lo es para todas las longitudes de onda. Tiene ciertas bandas en las que es muy densa. Lo que ven aquí en azul, obviamente en el eje Y tengo transmitancia, significa que si está pegado al 1 es transparente, pero si cae, o hay picos que caen, es que se va a atenuar, se va a simplemente filtrar la iluminación. Les decía, desde 5 a 7, de 5 a 8 hay mucha atenuación,
Entonces, en nuestra atmósfera, eso sigue la ley de Beer-Lambert, en la que la luz se atenúa dependiendo de las moléculas que estén ahí. Entonces, le voy a enviar. Y lo que importa son esas bandas de atenuación. ¿Por qué? Como estamos haciendo bandas espectrales hasta el infrarrojo lejano, lo que nosotros medimos en nuestro sensor espectral es algo como esta curva azul. Esa curva azul, que son fotones por segundo o intensidad de radianza por unidad de metro cuadrado, eso es área, es o está ensanduchada dentro de dos funciones de Planck. La naranja es la función de Planck para un objeto que está a 330 Kelvin y la verde es la función de Planck del aire, que está más o menos a 288 Kelvin. ¿Qué significa? En una cámara térmica, tú no mides cero. Tú no mides cero temperatura. Tú siempre mides algo. ¿Qué es lo menor que puedes medir? La temperatura. ¿Y qué es lo máximo que puedes medir? Pues la temperatura en los objetos. Depende de qué tanta atmósfera haya entre tu objeto y tu cámara. Entonces, algo como lo que está ahí en azul es lo que yo mido con mi cámara espectral. O sea, que la medición de la cámara térmica puede variar según la temperatura ambiental. Claro que sí. O sea, que siempre hay que ajustar en hacer las mediciones. Sí, hay que ajustarlo respecto a qué tanta columna de aire hay o tener la lectura de la temperatura ambiental en ese momento para corregir respecto a ese valor. ¿Cómo sería, por ejemplo, en lugares muy húmedos, cuando llueve o por Muy bien, tú has dado en el punto que es, y es que esta curvita azul que le estoy mostrando acá es solo una que se llama la atmósfera estándar. Esa atmósfera estándar fue medida a nivel del mar cuando la temperatura estaba a 15 grados centígrados y era un 4% de humedad. Si tú te vas al bosque, por ejemplo, es más húmedo, o si te vas al polo sur o norte es más seco, si te vas al Sahara es mucho más caliente, pero también es seco. Entonces, todo eso hace que la curva azul cambie. Efectivamente, tienes que caracterizar esas condiciones ambientales para que tu medición se pueda corregir como debe ser. Les adelanto cosas como que yo hice en mi investigación cuando estaba haciendo el postdoc en Boston, es que nos tocaba hacer modelos para 6 diferentes latitudes. Un desierto, un jungla, otra estándar y otra en el polo. Eran cuatro modelos. Y todo, pues, obviamente cambiaba dependiendo de dónde tú vas a operar. ¿Listo? Hasta ahí está la ecuación. De pronto ahorita la vamos a ver en la parte práctica. Aquí los que no deben saber de dónde sale, si les interesa, es un tópico de investigación bastante interesante. Esa ecuación que está ahí, que se ve un poquito difícil, es súper sencilla, pero es lo que nos va a dar la curva azul de cómo modelamos o cómo se mide un sensor térmico espectral. ¿Por qué es importante esa curva azul? Y estoy resaltando tres partes principales. Cuando la curva azul esté tocando la curva verde, tengo información sobre mi aire, sobre mi atmósfera. Entonces puedo caracterizar o sacar información sobre mi atmósfera. Es importante saber la temperatura del aire. ¿Cómo mides la temperatura del aire? ¿Te secó rápido el dedo? ¿O miras? En este caso sería el punto más bajo de la curva. El punto más bajo de la curva, dices tú. Sí, en este caso sí. Pero obviamente hacer un sensor que cumpla esto es bastante complejo. ¿Listo? Lo mismo. El punto más alto de la curva es cuando hay poquita atenuación. Entonces me está dando información sobre el objeto. La firma espectral del objeto me está dando información. Y lo que está en la mitad que cambia, efectivamente es información de la distancia. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca está mi objeto? Me da información. ¿Qué tanto cambian esos picos? Si se pega mucho a la parte inferior, significa que el objeto está muy lejos. Si se pega a la parte superior, significa que el objeto está muy cerca. O sea, que para medir la temperatura también no saber la distancia del objeto. Sí, okay. Y por ese problema es un problema súper difícil. Súper difícil. Guillermo, que está empezando en térmico. Guillermo, no saben qué se está metiendo. Es un problema muy difícil porque hay tres variables importantes que se suman en la misma medición que tú haces. Temperatura, distancia y tipo del objeto, el material, la firma espectral. Y el objetivo es desambiguar las tres desde la medida que tú tienes. Sí, ese es el reto. ¿Listo? Ahí está el ejemplo de lo que les decía. Por ejemplo, si tengo un objeto que es una roca
que está a 300 Kelvin y la voy a mover a una distancia de 300 metros desde 50 metros. Vemos que cuando aumenta la distancia, se van atenuando, esa luz que medimos se atenúa mucho más. Otro ejemplo, cuando varía la temperatura. Aquí tengo el mismo objeto a 300 metros de mi cámara, pero está aumentando la temperatura desde 280 Kelvin hasta 300 y pico. Podemos ver cómo el diferencial de temperatura aumenta. Y eso es importante. De pronto ustedes lo conocen como contraste. Es decir, el blanco del negro que tanto se diferencia. Y entre más grande sea el contraste, mucho más fácil resolver el problema inverso. Si están muy junticas, es decir, el objeto está a la misma temperatura del aire. Good luck. Es un problema súper difícil de resolver. ¿Listo? Más difícil que cuando tengo alto contraste. Y finalmente, cuando tengo diferentes objetos que varían en su firma espectral, podemos ver cómo cambian. Aquí tengo un objeto a 300 metros, a 300 Kelvin, y estoy cambiando el tipo del objeto, para que vean en dónde está la mayoría del cambio. Está más la parte de 8 a 12 micrómetros. Lo otro queda casi invariante. Listo. Por último, sí, se me olvidaba este paper. Thermal and Computer Vision, un paper de Nature. Los que conozcan Nature saben de qué les estoy hablando. Los que no conozcan Nature, los invito a que vean. Son de las revistas de más alto impacto en todo el mundo. Y publicar ahí es casi misión imposible. Más desde Latinoamérica. Es muy complicado porque necesita bastante financiación. Hubo un paper que era el equipo rival al nuestro. Yo estaba en el equipo de Boston con MIT, PU, NIST, JPL de la NASA, y esos chicos estaban con Purdue y otras universidades del centro de Estados Unidos. Y ellos sí lograron publicar en Nature. Eso está siendo grabado, ¿cierto? No puedo decir más. Después les cuento otras bambalinas. Pero publicaron en Nature. Un proyecto parecido a lo que les estoy comentando. ¿Qué propusieron ellos? Las imágenes térmicas normalmente cuando ustedes las ven tienen como un efecto de fantasma. Se llama el ghosting effect. Y es que todo se ve así como esto, así como brillante y como medio borroso. Ellos propusieron hacer una red convolucional súper interesantísima, novedosa. ¿Qué más puedo decir? Innovadora. ¿Qué más cosas puedo decir? Espectacular. Lo último en Guaraches. Y pudieron descomponer esa imagen térmica en algo que está como a la derecha. Ellos lo llamaron text vision. Text es que una de las bandas era textura, otra de las bandas era emisividad, y la tercera era la reflectancia, como el brillo, X. Y con esa imagen de 3 canales, dijeron, oye, esto se parece a una imagen de 3 canales que yo conozco que se llama RGB. Y cogieron esa imagen de 3 canales y se la pasaron a cuántas redes existe para RGB. Y esos fueron los resultados que ellos reportaron ahí. Ahí está el modelo matemático, interesantísimo. Y pudieron obtener algo como, bueno, esos son los detalles de la red por dentro. Los que saben más o menos de Deep Learning, entonces aquí está una red piramidal, ResNet en cascadas, atención, módulos de atención en transformers, y nos da algo como esto que está acá. Y a partir de eso, ellos pudieron hacer varias cosas interesantes. Es decir, pasaron eso en muchas redes que ya existen y pudieron concluir cosas como, oye, podemos estimar la profundidad a partir de la imagen, no de RGB, sino de la imagen text que ellos propusieron. Algo como lo que está aquí en la mitad. Esto es lo que obtendrían al lado izquierdo con la imagen térmica tradicional. Al pasarla por su red, les da algo como esto, y podían obtener un mapa de profundidad mucho más interesante. Recuerda que el problema es estimar la profundidad también. Ellos la estimaron de esa manera. Pero ese tendría el problema, por ejemplo, yo creo que aquí están como asumiendo de que la material es como constante, pero si es material compuesto identificado, ¿no? Se vuelve más complejo hacer esta clase de cosas porque me imagino que la emisividad y la temperatura cambian porque el material va cambiando. Entonces, sí, el problema es bastante difícil, pero ellos sí asumieron emisividades y temperaturas reales, o sea, de los objetos de la base de datos. También lo demostraron para hacer clasificación de materiales. Entonces, aquí, por ejemplo, es un mapa de clasificación y pudieron identificar que el vehículo es diferente a las ventanas, es diferente a los rines, es diferente a las personas que están ahí. E incluso no son 2 personas. Uno es
un señor sosteniendo un cartón o un dummy de Albert Einstein. Entonces, por eso hay dos tipos de personas. Una que es pintura en spray y la otra que sí es una persona. Ya, y lo hicieron un poquito más de detalles cuando ejecutaron otra red, y ahí sale medio, súper no, espectacular. Pudieron segmentar muy bien las escenas y ya. Otros ejemplos de computer vision en la vida real, cuando vayan a hacer el asado con sus amigos, nunca más se la va a volver a quemar su carnecita. Ponen ahí el sistema de visión térmico y ahí le dice qué temperatura tiene, cuánto tiempo lleva asado, si quiere well done o 3/4, él le dice cuándo la quiere voltear. Eh, Vehículos autónomos para navegación, les decía, necesitamos detectar si hay personas o no, si se está usando, porque las personas emitimos incluso en la noche, cuando podemos estar afectados por la iluminación de los vehículos. Aquí hay un ejemplo efectivamente de una red de esas ejecutándose sobre un dataset de FLIR que está disponible para poder utilizar, en la cual detectan pues vehículos, personas, peatones, y se puede llegar a ejecutar pues las redes del estado del arte sobre ese dataset que está disponible. Listo, hasta ahí va mi intervención. No sé si hay alguna pregunta. Yo no me pregunto, ¿qué hace con ahorita impacto específico del tipo? Volumen, tamaño, es grande, todos estamos viviendo ese problema. Y de hecho queremos eh, dejar esa información disponible para que la gente la utilice, que hagan su procesamiento usando. Ahí, no sé si hay algunos repositorios libres o, por ejemplo, como ese. Ese de FLIR es libre, pero toca con un correo institucional pedir. Es libre, pero no es para usos como comerciales, ¿no? Pero sí tienen el acceso para poderlo descargar. Pero déjame decir que plataformas pueden compartir otro tipo de datos, por ejemplo, Biflex, O Biflex. lo usan mucho para este tipo de datos. ¿Y hay limitaciones? No, no sé cuánto será, si habrá limitaciones de tamaño, pero yo creo que generalmente ahí se espera que no lo almacenen aquí como más como una para compartir. Nosotros le vamos a mirar el límite. Sí. Entonces el límite son como la versión gratuita, como 200 gigas, pero si tú quieres acceder a más, envías un correo y ellos probablemente te den, o sea, tú solo dices como necesito más storage y ahí te lo dan. Listo, mientras, profe, la misma presentación que me enviaste por el WhatsApp. ¿La modificaste? ¿Lo puedes enseñar? Sí. Nosotros miramos. Mientras tanto, sigo atendiendo las preguntas. Ya. Sí. ¿Cómo era el otro que se llamaba? Bueno, Zenón. Zenón y Otra pregunta es de qué equipo le va a usted. desde el próximo año a Ferrari. Ahorita estoy con Mercedes. Y de corazón a Williams. Pero Red Bull no. Eso le hace malo al cuerpo. No tomen eso. Eso es malo para el cuerpo. Bebidas energizantes. Te voy a enviar otra presentación para que la pongas tú. Vamos a jugar con. Sí, me la puedes prestar, profe, mientras cargamos la. No hay problema. Sí, yo todo contento, profe. $5,000. Tampoco. ¿Cómo? Hanson.cbs@gmail. ¿La puedes reenviar a este correo, profe? Por favor. Que no me está cargando en mi celular. A ver si está acá. Muéstralo otra vez, profe. Hanson.cbs@gmail.
Ahora, esta es la camarita que utilizamos en el video promocional del semillero. Es súper delgadita. Que pensaba que es algo muy grande. Para eso es como muy grande. Y tiene esas propiedades de, o sea, de fotos que yo tomé la estufa y el mano, todo eso la tomé en la casa con esta camarita. Es muy interesante. No es la más profesional, pero sirve bastante para efectivamente jugar, hacer la parte práctica o cosas interesantes. Pero si ven, no. Es así. Vale, listo. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Yo le agradezco mucho al profesor Robert por el espacio. El tema que ustedes están ahorita tratando es bastante interesante y lo que yo voy a mostrar no es tan último en guaracha como lo que le está mostrando ahorita el profesor, es algo más aplicado a un problema que tenemos nosotros en ingeniería estructural, ¿sí? Y tal vez mostrarle a ustedes, básicamente mi objetivo es mostrarle a ustedes que hay diferentes necesidades a partir de esa información que se está capturando con las imágenes térmicas, que no necesariamente son esos problemas así bueno, tan potentes como yo ahorita voy asustado de que corrijo y que, qué cambios podemos hacer en el proyecto. El, el contenido son tres temas. Primero, contextualizarlo en el problema de ingeniería civil que tenemos nosotros. Yo soy profesor de ingeniería estructural y hay un efecto que está asociado a la temperatura en estructuras, ¿sí? Luego, sí les muestro un poquitico el proyecto y bueno, perspectiva futura, eso podemos obviar. Usted muy de pronto reconoce, yo sé de su curso de física, que cuando nosotros sometemos a un cuerpo asumimos que sea homogéneo y lo vamos calentando, pues ese cuerpo se va a estar dilatando, ¿sí? Especialmente si tiene una temperatura uniforme. Y eso mismo ocurre en los puentes. ¿Sí? Imagínense un puente, los puentes con los que ustedes transitan a diario, en el bus, en el carro, que a veces van pasando y suenan al final y al inicio del puente, es porque hay unas juntas de dilatación. O sea, cuando la estructura se calienta, ella se expande y esas juntas las dejamos porque hay que permitirle al puente que se mueva. Si no se mueve, pasa algo como, no sé si puedes hacer el favor de explicar, de hacer clic sobre ese video. Sí, se activa, ¿no? O bueno, sí, está bien. Está bien, está bien. Si no se mueve, pues imagínense, se calienta el puente, él trata de expandirse, no le dejan la junta y bueno, puede adelantar un poquito. Ahí, sí, ocurre eso. Y uno piensa generalmente que el colapso de las estructuras, sobre todo aquí en Bucaramanga, es solo, no, por el sismo, sí. Y el problema que tenemos ahorita con calentamiento global, incremento de temperaturas, variaciones climáticas diarias un poco más raras, ¿sí? Es eso, que las estructuras pueden empezar a colapsar. Y el problema del concreto es que cuando usted lo deforma, el concreto no es un material dúctil que se alargue y se alargue, creo que hice algo, ¿no? Sino que empieza a fisurarse. Y si no se monitorea bien, pues pasa eso. Ese es un efecto. Cuando se calienta todo uniforme, todo, pues él se alarga, se acorta, se alarga, se acorta. Pero la estructura está expuesta, ¿cierto? A una radiación solar directa y eso hace que la parte superior del concreto, ¿sí? Es la que se esté calentando un poquito más, la parte inferior no se va a estar calentando más, mucho, a no ser que haya una radiación reflejada, ¿sí? Que haya un cuerpo de agua, entonces ahí hay una radiación y hace que la zona inferior se caliente. Y eso genera algo que se llama, no, gradiente térmico, ¿sí? O sea, la temperatura en toda la estructura no es uniforme, sino que hay variación en altura, a lo ancho e incluso a lo largo, aunque a lo largo nosotros los ingenieros civiles despreciamos esas variaciones porque si no se nos complica mucho el problema. Asumimos que todo el puente tiene, ¿sí? La variación a lo largo del puente no va cambiando. Y esa variación en altura hace que las fibras de arriba
se alarguen más porque están más calientes, las de abajo se alargan un poquito menos, y entonces el concreto empieza a tomar curvatura, ¿sí? Entonces empieza no solo a alargarse, a cortarse, sino a deflectarse, a tomar curvatura. Y de nuevo, el concreto es malo para tomar una forma curva y se fisura automáticamente. Entonces, ese problema está tenido en cuenta en las normas de diseño. Por ejemplo, en esa de referencia, que no sé si la aprecian ahí, es la norma americana, que es la que nosotros usamos como referencia en Estados Unidos. Y ellos dicen, si usted va a diseñar un puente, por ejemplo, como ese que ven ahí, una viga, tenga en cuenta que la zona de arriba se va a calentar más y luego la temperatura va a ir decreciendo, creciendo hasta cierto punto y luego puede aumentar por esa reflexión, ¿sí? Que de la radiación en la zona inferior. Si es una estructura metálica, ahí está el tema de la importancia del material, es un poco más homogéneo, entonces el cambio de temperatura no va a ser tan drástico como una estructura de concreto. Eso lo han estudiado mucho en Estados Unidos. Por ejemplo, el profe estudió por allá en la zona de Boston y toda esa zona. Yo estudié en Nevada, entonces zona desértica, en las noches hace un frío a veces tremendo, al mediodía en verano es un sol fuerte, y esas variaciones, ese gradiente va cambiando a lo largo del día, ¿sí? Y entonces en Estados Unidos monitorearon en función de la región cuáles eran esas temperaturas extremas que puede tener usted para que diseñe su estructura. Y en Colombia, pues hicimos algo similar. Nos trajimos las temperaturas, las copiamos, las pasamos de Fahrenheit a Celsius y el mapa lo dejamos en blanco porque es que aquí no existe nevada, aquí no existe nada. Entonces hay un problema tremendo. Y porque el problema térmico es el mismo. O sea, el puente le puede estar ocurriendo, nos copiamos todo, pero no categorizamos, no clasificamos bien cuáles van a ser nuestras temperaturas. Entonces, para resolver ese problema y teniendo en cuenta que nosotros tenemos puentes, ustedes de pronto han pasado por esas carreteras donde la accesibilidad es complicada. Usted tiene unas columnas de 50, 60 metros de altura, entonces es difícil ir a medir temperaturas allá. Es peligroso, de hecho. Entonces le planteamos un proyecto de investigación a la vía en donde queríamos empezar a resolver ese problema. ¿Cuáles son las temperaturas que tienen nuestros puentes? ¿Sí? Para empezar a ver si lo que copiamos de Estados Unidos aplica acá en Colombia. Sí, estamos en una zona con unas variaciones, una cambio, unas variables meteorológicas diferentes a lo que se ve en Estados Unidos. Entonces usamos algo muy similar a la concepción, eso de hecho nació por allá terminando la pandemia, que allá están asociando, lo mostró el profe ahorita, cómo asociaban esa temperatura externa con la enfermedad que tiene la persona. Y nosotros estamos haciendo algo similar, cómo asociamos la temperatura externa con una posible enfermedad interna. ¿Sí? Porque lo que queremos hacer en esta fase del proyecto es que construimos un modelito a escala de una viga. ¿Sí? Y entonces nos interesa mucho la temperatura interna y por eso medimos con unas termocuplas. Internamente estamos midiendo la temperatura en varios puntos de esa estructura, son un montón de cables que ustedes ven allí. Y externamente, entonces, eh, estamos midiendo esa temperatura superficial. El objetivo al final luego es hacer una correlación con técnicas de aprendizaje profundo, inteligencia artificial. Por ahora era solo medir, ¿sí? Y entonces, para la temperatura superficial, usamos esta camarita, arrancamos con esta, pero nos dimos cuenta que era muy baratica. No, el problema de la cámara es que era todo controlado. Ahí ustedes ven que pusimos un trípode, eso en el laboratorio es algo chévere, que usted controla todo, pero en la vida real usted no va a poner allá un trípode en el aire, ¿no? Entonces, más adelante, bueno, hicimos un protocolo de medida, no lo voy a aburrir con eso, pero algo importante que también compramos ahí una estación meteorológica, porque queríamos, como datos, ¿sí? Empezar a correlacionar qué está pasando con la temperatura ambiente, la radiación solar, cómo esos parámetros empiezan a afectar nuestras mediciones para mejorar los modelos de predicción que hagamos luego. Entonces, como la idea era llegar al puente, la idea futura es llegar al puente y que llegue el drone, monitoree externamente y que uno tenga una predicción de qué ocurre internamente. Entonces, bueno, ahí sí compramos un drone, ese sí no lo prestamos, profe.
pero ese dron sí tiene una resolución alta. El de esta cámara creo que era 180 por 100, no recuerdo en realidad. Luego compramos otra cámara de mano también, un poquito mejor, creo que 240 por 300, no, 240 por algo. Pero este sí fue el tope de gama y también pues los costos se van incrementando, que ahorita lo decía el profe. Entonces ahí sí la idea era llegar, sobrevolamos, tomábamos temperatura superficial, temperatura lateral y ahí habían unos punticos. No sé si ustedes notan que aquí hay unos punticos y en esos punticos, luego en el procesamiento solamente miramos la temperatura ahí porque internamente ahí teníamos termocouples. Entonces la idea era hacer una predicción de cuál temperatura acá y temperatura interna acá. Y ahí empezamos a revisar qué estaba ocurriendo. Por ejemplo, esos son diferentes perfiles térmicos y ahí vemos que no se parecen, bueno, los externos se parecen mucho a los que están en la normativa. No traje los internos porque eso no hace parte del tema de procesamiento de imágenes, pero empezamos a comparar, lógicamente, el de la cámara del dron es mucho, sí, la resolución, la precisión era mucho mejor. Empezamos a correlacionar de manera descriptiva qué pasaba, digamos, cuando iban cayendo los rayos del sol en la mañana, cómo se iba calentando y cómo iba evolucionando la temperatura en la zona superficial y en la profundidad. Y bueno, yo en realidad no traje más nada, es solamente esa aplicación. Vamos, de hecho, ahorita a presentar en un congreso de gestión del riesgo que organiza ahorita la no popular UNGRD en Cartagena, porque la idea es que este sistema lo puedan utilizar a futuro, ¿sí? Y esa es de hecho una de las fases siguientes. Retos que tenemos nosotros, que yo me imagino que para ustedes esto debe ser algo, digo yo, no sé, como un 2x3 lo hacen. Nosotros estamos haciendo el procesamiento casi que manual, ¿sí? Entonces, el procesamiento de imágenes yo creo que si se optimizara, si se automatizara, que uno dijera, yo voy al puente, llego con mi dron, miren el problema de accesibilidad acá, tenemos un espejo de agua grandísimo, ya es imposible llegar con una camarita y un dron. Entonces yo llego, tomo el puente, hago un barrido y automáticamente que yo tenga esos perfiles de temperatura eh, y lo pueda ir alimentando con un modelo digital, un hermanito de ese puente, ¿sí? Para caracterizarse y para saber si hay daño o no. Sí, eso es lo que queremos a futuro. Esa es la idea que se va a vender allá a la UNGRD y que también se le está vendiendo a MinCiencias ahorita. El problema siempre es plata. ¿Sí? Ese es el problema. No son las únicas estructuras. Esta yo creo que ustedes la reconocen. No sé si la han visto por ahí. ¿No? Ese es en el bosque. Ahí. No, ¿dónde está esa cosa? Ahí. Se delató. Esa es otra estructura. Y la queremos empezar a investigar porque pues está ahí, primero que todo está disponible, pero estamos pensando en las torres de eléctrica, ¿sí? Yo hablé con un profesor del área de eléctrica y ellos dicen, nosotros hasta el momento las cargas que tenemos en cuenta, cargas muertas, el viento, etcétera, pero la guía de diseño todavía no tiene en cuenta la temperatura. Y el problema es que la temperatura trata de dilatar, expandir la estructura y si ella está restringida y esas estructuras son masivamente restringidas, pues puede haber daño. Entonces, queremos aprovechar ese, estamos ahí jugando con el dron para ver qué medíamos, hay variación a lo largo de los elementos, ¿sí? Entonces, en realidad hay muchísimas aplicaciones que ustedes tienen acá, las de Fórmula 1 y todas esas son chéveres. Yo aquí les traigo unas un poco más mundanas. Y ya, eso, o sea, eso era lo que les quería mostrar. En realidad que el tema es muy, muy bacano y se presta para trabajo interdisciplinar. Una pregunta. Sí. Es que ahora que usted mencionó que la normativa colombiana a la hora de construir puentes no tiene en cuenta la dilatación térmica del puente correctamente, eso quiere decir que en julio, que hizo un calor horrible en esta ciudad, el puente de la novena. No. Digamos que hay unos factores de seguridad, sí, que se han tenido en cuenta y esos valores extremos que se usaron de Estados Unidos se han traído acá. Entonces, de pronto estamos sobrediseñando. Ese puede ser el problema. Sí, estamos construyendo estructuras que económicamente van a ser más costosas. Usted asume que
según el diseño, eso se va a mover, no sé, 1 centímetro, 2 centímetros, que eso es bastante para una estructura, ¿sí? Pero que en realidad para nuestras condiciones se puede mover menos. Entonces usted no necesita una junta de dilatación que permita movimientos de 2 centímetros, sino medio centímetro para los efectos térmicos, ¿sí? Entonces, en realidad eso se traduce a problemas de costo, ¿sí? Y seguridad estructural. Esto es una de esas aplicaciones, monitoreo estructural. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos. Ahí les dejo cuetico, cuídense mucho, profe, de nuevo. Ah, listo. ¿Qué hacen ahorita? Sí, vamos a hacer la práctica. Chicos, ahora viene la parte práctica, pues, ¿cómo hacemos para llevar esto a código? Toda esta teoría, todas estas aplicaciones, ¿cómo hacemos para aplicarlas en código? Que es lo que nosotros al fin y al cabo es lo que hacemos. Entonces, pues, vamos a ir al repositorio como se costumbre, a cada uno de sus cores, y van a hacer la actualización. Si alguien tiene problemas, pues, pasa la mano. ¿Sí? ¿Qué tipo de problemas? Ah, ya salió con el porqué. Sección 9, sí, es la sección 9. No, mañana. No necesitamos el notebook es del 9. Que yo no presenté a Guillermo en esta tesis. Yo no estaba sentado ahí, ustedes estaban haciendo. Me di cuenta, ¿cierto? Bueno, Guillermo fue uno de los estudiantes que se vinculó el estudiante más reciente que se vinculó a Guillermo. Antes estaba sentado ahí con ustedes. Pero fueron tantas su desespero en esos 4 meses que pasó que tocó vincularlo. Ahora está liderando el proyecto de término. Ahora está liderando la sesión junto con Oscar. Entonces, las librerías que vamos a utilizar en este notebook son Chibi2, NumPy y Matplotlib para codear. Sencillo. Después lo que hacemos es clonar el repositorio para traernos unas imágenes que vamos a utilizar y unos datos. Este notebook va a estar enfocado en cuerpos negros. Vamos a ahondar un poquito en la teoría acerca de pues, cómo se estudian o cómo se explican los cuerpos negros a través de la física. Lo primero que tenemos que entender es la ley de Stefan Boltzmann. ¿Qué hace esta ley? Pues nos describe qué tanto irradia un cuerpo negro eh, dependiendo de la temperatura que tenga. ¿Sí? Entonces, la fórmula súper sencilla es la intensidad de un cuerpo negro va a ser igual a la constante de Stefan Boltzmann por la cuarta potencia de la temperatura que tenga. ¿Listo?
Esta constante, pues, vale un poco de cosas, pero ya está en una librería que se llama SIP Constant. La podemos importar y ahí está. Ahora lo primero que vamos a hacer es escribir esa ecuación. Puedes aumentar un poquito la pantalla. Para que la proyección sea mejor. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es ver o simular cómo se comporta la intensidad a través de todo el espectro de un cuerpo negro dada una cierta temperatura. Para esto lo que hacemos es hacer un array de temperaturas, luego calculamos esa intensidad espectral para el cuerpo negro y la ploteamos. Entonces, aquí lo que podemos ver es que a medida que se aumenta la temperatura, pues es lógico que aumente la intensidad que va a emitir. ¿Cómo se llega a esta constante de Stefan Boltzmann? Bueno, es a través de una integral, no se asusten, ya está resuelta y básicamente se integra durante todo el espectro, que es de 0 hasta infinito, respecto a la longitud de onda. Y aquí hay varias constantes. Está la constante de Planck, la constante de la velocidad de la luz, la longitud de onda donde vamos, que es pues la de todo el espectro, y también tenemos la constante de Boltzmann, que es diferente a la constante de Stefan Boltzmann. Para resolver esta integral se utiliza esta sustitución y se sustituye en la integral y luego se resuelve. Todas estas constantes salen y pues esa integral ya la resolvió alguien, no tenemos que ponernos aquí a echar mano, sino que simplemente reemplazamos ese resultado y como todos estos valores, K sub B, que es la constante de Boltzmann, H, que es la constante de Planck, C, que es la constante de la velocidad de la luz, lo único que nos queda es la temperatura. Entonces, todo eso, todas esas constantes salen y es lo que se llama como constante de Boltzmann, de Stefan Boltzmann. Luego, un poquito, pues, lo que es la ecuación del cuerpo negro. ¿Qué pasa? Un señor que se llama Max Planck, por allá en el 1800, se dio en la jeta con unos manes de la mecánica cuántica porque había un problema en la catástrofe del ultravioleta. ¿Qué pasaba? Eh, para poder hacer este tipo de estudios, nosotros necesitamos un cuerpo que sea ideal, que absorba toda la cantidad de energía que le llega, pero si un cuerpo negro empieza a absorber pues toda la energía que le llega, va a empezar a aumentar a su temperatura. Y esto pues es imposible porque si se empieza a calentar y calentar y calentar, pues no tiene lógica. Para que esto se pueda cumplir, este cuerpo tiene que emitir lo mismo que está absorbiendo. Y eso pues en la vida real no pasa. Él logró resolver ese problema a través de esta ecuación que pues se puede modelar muy fácilmente. Entonces aquí están nuevamente las mismas constantes de arriba, constante de Planck, constante de la velocidad de la velocidad de la luz y la constante de Boltzmann. Estas constantes también están en SIP constants, así que no hay mucho problema con eso. Esta función de aquí lo que hace es modelar precisamente esa ecuación. Es idéntica a la que tenemos aquí arriba, 2 por h por c sobre lambda, etc. Ahora lo que vamos a hacer es modelar un cuerpo negro. Entonces, declaramos un rango de longitudes de onda donde va a estar nuestro cuerpo negro, luego una temperatura que es a la que está ese cuerpo negro, encontramos la intensidad utilizando nuestra función y luego la aplicamos. Entonces, esta
gráfica que se ve aquí es muy similar a la del Sol. La temperatura que usamos aquí fueron 5800 Kelvin, que es más o menos la del Sol. Y si se pueden dar cuenta, el pico cae en los 500 nanómetros, que pues curiosamente casa con el color amarillo, que es el que nosotros vemos cuando observamos el Sol. Y aquí pues llegamos al primer reto. ¿Qué pasaría si se recupera con respecto a la longitud de la temperatura? Sí, aquí, en esta ecuación, vamos a ir variando la longitud de onda y tomamos una temperatura constante. Ah, perdón, era la pregunta. O sea, ¿qué pasa si damos la longitud de onda y la temperatura? Pues claro que vamos a empezar a tener un valor, o sea, no vamos a tener una función como tal, simplemente vamos a tener un conjunto de puntos que uno va a estar más arriba de otro. Creo que con la ley de Wien, Sí, con la ley de Wien se explica un poco mejor. más adelante vamos a ver qué pasa cuando empezamos a variar temperatura. En el reto 1, la idea es que ustedes varíen esa longitud de onda, o sea, el rango donde vamos a tener el cuerpo negro, y pues que analicen qué pasa con estas intensidades, las intensidades que emite el cuerpo negro en temperaturas bajas. Entonces, inténtenlo unos minutos. Sí, entonces aprovechen esas funciones que están ahí, cambien los parámetros, por ejemplo, Destruyan. para con la temperatura cero, Destruyanlas. destruyan, sí. Ahí pusieron 5800 Kelvin para el plan. ¿Qué pasa con otras temperaturas? Cuando sean críticos, si le bota error, mejor. Hay muchos noni para que efectivamente ustedes de cuánto a cuánto quiere verla, qué longitud de la onda, qué temperatura quiere variar. Y ahí siempre sí. ¿Cuántas muestras tienes? También. Pero es una era la probabilidad de la. Ajá. Pero que temperatura, no lo quito yo, no lo
muy pegado acá. Ah, ok, o sea, que hermana. Y calientas mucho agua por ejemplo. Porque si tengo temperaturas de más justas, nada. Usual, hay demasiadas. Sí, claro, pero es que no vais a tener algunas. Listo, entonces el resultado que debieron haber obtenido se debe parecer a este. Ya estamos viendo aquí diferentes cuerpos negros a diferentes temperaturas. ¿Listo? Entonces, ¿qué se puede decir aquí? Que dependiendo de la temperatura a la que esté, su máximo se encuentra más a la izquierda, más a la derecha. Pues aquí no se observa muy bien porque solo estoy sorteando el visible, pero si ploteara más hacia adelante, pues nada, después del visible, esto va a caer muy fuerte. Listo. Después hay otra ley que se llama la ley del desplazamiento de Wien. ¿Qué pasa? Si ustedes se pueden dar cuenta, aquí arriba, el máximo de cada uno de los cuerpos negros, o sea, la intensidad máxima que se registra para cada cuerpo negro, se encuentra como en una longitud de onda determinada. ¿Sí? Entonces, una persona que se llama Wien dijo, pues yo quiero saber, o tal vez modelarlo de alguna manera. Y pues, en palabras simples, es esta fórmula lambda max, o sea, la longitud de onda donde se va a presentar el punto de temperatura, no, el punto de intensidad máximo es igual a, a la constante de Wien sobre la temperatura, que también es Sci. Luego declaramos esa formulita ahí de arriba y aquí está el reto número 2. Consiste en que ustedes nuevamente declaren un rango de longitudes de onda, luego declaren un rango de temperaturas y calculen la ley de Planck, luego guarden en el vector de intensidades la intensidad máxima que les dio cada uno de los cuerpos negros y luego vamos a calcular o encontrar el lambda donde se encuentra esa intensidad máxima. ¿Listo? Entonces, básicamente aquí la idea es, no sé si algunos ya lograron ver a medida que empezaron a plotear más y más gráficas. La idea acá es que ustedes ven cómo el máximo se empieza a desplazar hacia la derecha entre más baja es la temperatura. Y entre más alta sea la temperatura, mucho más cerca estamos del cero. Por eso se llama ley de desplazamiento de Wien, porque el máximo se mueve. Tengo un intervalo y ahí me lo pregunta. Intervalo. No se mide temperatura. Tienen que un cuerpo negro. Sí,
Pero Y en ese es que tienes que poner, o sea, recuerda que cada cuerpo negro tiene una temperatura constante. Una temperatura ¿qué? Tienes que calcular un cuerpo negro para cada temperatura. Esto me está dando una masiva para una. Ah, listo. Sí, es que sí, Listo. Ley de Wind, ¿la entienden? ¿Sí? Súper. ¿Cómo se llega a esa constante de la ley de Wind? Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es derivar la ecuación del cuerpo negro respecto a la longitud de onda, igualar a 0, y aquí se aplica otra sustitución. Luego con esa sustitución podemos reducir la complejidad de esa derivada, la resolvemos, ya alguien lo hizo, le dio esto, se sustituye ese valor en la ecuación inicial, resolvemos para lambda y nuevamente aquí tenemos un montón de constantes que valen 2897 sobre temperatura, y eso nos da, podemos encontrar pues en qué lambda se está presentando la intensidad máxima. Luego, ley de Kirchhoff. Entonces el profesor ya había mencionado un poquito. ¿Qué nos dice esta ley? Básicamente que la emisividad de un material a cierta temperatura y en cierta longitud de onda será igual a lo que absorbe cuando esté en equilibrio térmico. Entonces lo que les decía, cuando un cuerpo negro empieza a absorber energía, se va a empezar a calentar, pero si se calienta infinitamente, pues no tiene sentido, entonces tiene que emitir. Entonces, lo que nos dice la ley de Kirchhoff es que si el cuerpo está en equilibrio térmico, tiene que emitir lo mismo que absorbe. ¿Sí? Listo. Esa emisividad, pues para los cuerpos de la vida real no siempre es 1. O sea, el cuerpo negro siempre es como el referente 1. Y ahí todos los cuerpos empiezan a bajar. ¿Sí? Entonces está aquí el cuerpo humano 98, 0,98. Y dependiendo del material, pues se tiene una emisividad diferente.
¿Listo? Absortividad, lo que absorbe la superficie. Y pues aquí hay un ejemplo de que los cuerpos no solo absorben y emiten, sino que algunos también transmiten. Es decir, mm, los objetos que son transparentes, no se, o sea, llegan rayos de luz a él y no se van a quedar con toda la luz. Algunos también dejan pasar un poquito. Es el caso como con esta bolsita. Entonces, en el visible, dependiendo del material, pues los rayos de la luz no son capaces de pasar la bolsita, pero en thermal sí podemos ver por dentro. Pero pasa que hay materiales como los vidrios que transmiten muy poco. Es decir, que la cantidad de luz que incide sobre ellos no la transmiten, no la dejan pasar, sino que la absorben. Es el caso de las gafas del Señor. Si se puede dar cuenta, están oscuras. ¿Qué está pasando ahí? Los rayos de luz están incidiendo sobre las gafas y se están quedando con esa energía. Listo. Ahora, ¿qué relación tiene esto con las imágenes térmicas? Bueno, pues depende de dónde estemos mirando o dónde estemos midiendo. Entonces, el espectro en infrarrojo es muy gigante. Y pues a partir de muchos estudios, los científicos pues han intentado como dividirlo en subconjuntos dependiendo de las características que nos brinda o la información que nos brinda cada una de esos subconjuntos. Los separan en NIR, SWIR, MWIR, LWIR y FIR. En thermal, las cámaras térmicas generalmente están en LWIR. ¿Por qué? Por lo que decía el profesor de que en ese rango del espectro lo que se mide siempre va a ser la temperatura del objeto. ¿Sí? Aquí están los rangos, si les interesa profundizar un poquito más. Y llegamos al reto 3. Aquí lo que quiero que hagamos es cargar una de las imágenes que ya están ahí en, el, en la sesión. Solo es cargar una de esas imágenes, bloquearla y luego sobre el final eh, vamos a intentar colorearla. ¿Por qué? Porque en thermal, o en el rango del espectro, pues no es visible. ¿Sí? Si volvemos aquí arriba, lo que estamos midiendo en térmico, en thermal, va desde visible en adelante. Y eso no lo podemos ver, no podemos ver temperatura. Entonces, en una imagen pasa lo mismo. Para poder de alguna manera darle una representación semántica a lo que está midiendo nuestra cámara térmica, tenemos que darle color. Y hay unos color maps como Gray, Jet, Iris, Inferno, que nos permiten representar de cierta manera la temperatura que está midiendo una cámara térmica. ¿Listo? La idea es que prueben con en el anterior, ¿cierto? Cargar una imagen. La idea es que prueben cargando una de las imágenes que está ahí. ¿Desde cuánto hasta cuándo puedo variar? IMG6. Son aquí. De 1 a 7. De 1 a 7 pueden variar. Las diferentes. Hay 8 imágenes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 imágenes que pueden variar. Bueno, entonces ahora vamos a la parte en donde vamos a simular la adquisición que tendríamos en una cámara térmica. Entonces, lo primero que tenemos es que tenemos que cargar los datos de una zona. Exactamente esa zona es, bueno, sería esta celda de campos. Lo que tenemos en un principio es un mapa de profundidad que está relativo al suelo. ¿Por qué es importante la profundidad? Porque dependiendo de qué tan lejos o qué tan cerca estemos, así va a ser la calidad de nuestras mediciones. Como ya el profesor explicó, la atmósfera tiende a atenuar la luz que pasa a través de ella. Por ende, entre más lejos estemos, mucho más difícil va a ser estimar la temperatura del objeto que queremos medir. Entonces,
En este campus tenemos múltiples etiquetas. Tenemos múltiples etiquetas. Estas etiquetas varían dependiendo de los distintos materiales. Y acá pues podríamos ver cómo se ven pues, todas y cada una de las labels que trae pues, la imagen. Muy bien, tenemos en un total de 12 etiquetas que varían desde puntos que no fueron etiquetados hasta árboles, pasto, tierra, carretera, agua, etc. Entonces, la idea aquí está en que lo primero, eh, veamos qué es lo que traen como tal los datos de esta imagen o los datos que sacamos. Como tal, lo que cargamos son los datos de emisividad. Estos datos de emisividad se simularon usando 64 distintos canales. Entonces, la idea aquí, en un principio, es que ustedes escojan el píxel que más les guste y vean qué es lo que trae esa imagen para todos y cada uno de esos 64 canales. Entonces, vamos a poner el primer píxel. Como podemos ver, la imagen es de 325 por 220 y tenemos un total de 64 canales. Los datos que obtenemos acá son los datos de emisividad de cada canal y esto se debe a que, si bien se supone que los cuerpos son grises, no se comportan de la misma manera en todas las partes del espectro. Se van a ver unas partes del espectro donde sean casi radiadores perfectos, es decir, tengan una emisividad de 1, y otra parte donde literalmente sean radiadores muy malos. En el caso del primer píxel, como pueden ver, tenemos un mínimo alrededor de los 0.67, es decir, el cuerpo, bueno, en ese píxel, la emisividad que se calculó era de un cuerpo que emite alrededor de 0. Perdón, que emite más o menos la mitad de aquello perdón, que emite la mitad de la energía que este posee, más o menos, un poco más de la mitad. Entonces, ahora, como a la hora de realizar la medición, tenemos que tener en cuenta la temperatura, los invito a que intenten cambiar ese depth porque el depth que tenemos es relativo al suelo y la imagen la estamos tomando de respecto a un dron, que puede tener cualquier distancia. Entonces, asuman la distancia que más les guste, ¿sí? Y generen un depth nuevo, que en este caso va a ser relativo a la altura del dron. Ojo, la altura está en metros. Entonces, vamos a poner 1000 metros. Y vamos a plotear. Entonces, en este caso ya tendríamos el depth pues relativo al dron, que es lo que vamos a necesitar cuando estemos calculando la intensidad que va a medir nuestra cámara térmica. Pues ahora tenemos que generar la imagen térmica. ¿Qué significa generar la imagen térmica? Pues básicamente colocarle a cada una de las labels que tenemos un valor de temperatura. Vamos a asumir, por ejemplo, que los árboles todos tienen la misma temperatura para facilitar el proceso. Ahora, si ustedes quieren, pueden hacerlo manualmente o pueden colocar una temperatura de inicio, una temperatura de fin y generar valores de temperatura. En este caso, les recuerdo que son 12 labels lo que queremos generar. Entonces, pueden escoger la temperatura que ustedes quieran. Digamos, no sé, 150. Ojo, la temperatura debe estar en Kelvin, no en grados centígrados. Y pueden escoger las labels que ustedes deseen. Puedes ampliar la pantalla un poquito. Bien. Entonces, acá básicamente lo que hacemos es generar pues, nuestros valores de temperatura y guardarlos en un diccionario. Es decir, para cada una de las labels, una temperatura. Y acá, esta última, lo que vamos a hacer es pues, generar nuestra linda imagen térmica. Esto sería generar todos los píxeles en la posición 0. ¿Por qué se hizo con una tercera dimensión y no solo con 2 y solamente estamos midiendo temperatura? Esto es para evitar que haya problemas a la hora de realizar las operaciones. Más de uno del semillero le salió un error por eso. Entonces, así se debería ver nuestro mapa de calor, que varía de 300 a 350. Ahora, nosotros necesitamos generar la atenuación. ¿Qué significa esto? Pues nosotros estamos a una altura. Desde la altura del dron hasta el piso o hasta el techo de lo que estamos midiendo. ¿Sí? Tenemos múltiples capas de aire. El aire lo que hace es simplemente
evitar que llegue toda la energía que emiten nuestros cuerpos del piso. Entonces, para eso tenemos que generar la atenuación. Para esto simplemente pueden omitirlo y pueden ejecutar la función de get attenuation, que ya está preprogramada para que funcione. Y acá, en esta parte, lo que hacemos es generar un lambda de inicio y un lambda de fin. En este caso, de 8 a 12 micrómetros, es decir, en el infrarrojo. Entonces, si planteamos la atenuación, tenemos algo así. Como pueden ver en este caso, la atenuación es muy pequeña, 0.04 decibelios. El máximo de atenuación que lo tendríamos acá a los 10.5 micrómetros, más o menos. Bueno, entonces ahora, para calcular la intensidad de la escena, lo que tenemos es que el aire también es un cuerpo. Bueno, se comporta como un cuerpo y este también emite. Entonces, asumiendo que el aire solo emite o absorbe, entonces la intensidad del aire que vemos, pues simplemente va a ser un porcentaje de la radiación de nuestro cuerpo negro que se expresa de la siguiente manera. La energía básicamente que deja el aire va a ser la que emitiría un cuerpo negro a dicha temperatura por 1 menos la cantidad que absorbe el aire, que sería lo que este deja de emitir. Lo mismo y lo que observaríamos sería nuestra intensidad del aire más la intensidad del objeto que tenemos, lo que queremos medir que está en el piso. Para el objeto ocurre algo similar. Tendríamos lo que se supone debería emitir el cuerpo negro multiplicado por lo que deja realmente emitir mi cuerpo, y esto hay que multiplicarlo por la atenuación del aire en esa longitud de onda, porque el aire se va a intentar quedar con parte de la energía. Y esa atenuación del aire lo medimos de esta manera. Es por eso que es importante el depth map, porque entre más lejos estemos, más fuerte será el efecto de la atenuación. Bien, entonces llegaríamos a esta formulita de acá, que sería básicamente la intensidad que va a llegar a nuestro sensor. Entonces, acá lo que vamos a hacer es simular esa energía que va a salir de cada uno de los cuerpos que están en el suelo a determinada temperatura. Entonces, lo ejecutamos. Esto se da en fotones por segundo. Y tenemos una función que lo que va a hacer es simular la entrada I que va a recibir nuestro sensor. ¿Okay? Y ahora, lo otro que les quiero colocar es, por favor, escojan un píxel de su preferencia, ¿sí? Use la función propagate, que tiene los parámetros de profundidad, la temperatura de la escena y la emisividad, ¿sí? Úsenlo para ver o generar una gráfica de este estilo, que es como en diapositiva se explicó. El mejor, o sea, el peor comportamiento que usted debe tener, suponiendo que sus cuerpos estén por encima de la temperatura del aire, el peor comportamiento que usted debe tener es un registro de la energía que debe dar el aire, solo. Y el mejor que podría tener usted sería lo ideal, lo que debería emitir su cuerpo si no hubiese, por ejemplo, ninguna clase de atenuación que fuese un cuerpo perfecto, que es la de arriba. Entonces, la curva que nosotros estamos simulando es esta azul, que es la que quiero que intenten simular ustedes, que lo que hace es dar el comportamiento real, entre comillas, de lo que estamos simulando. Entonces, les tiene que dar que la curva azul siempre esté entre esas dos curvas. Ahora intenten romperlo, es decir, coloquen cuerpos más fríos que el aire, ¿sí? Aumenten mucho más la temperatura del aire y jueguen con eso. Ahí también hay varios nones, para que por favor lo tienen. Pero para eso. Ahí estamos simulando el funcionamiento del sensor. ¿Sí? Es muy interesante porque todas las funciones, a mí me gusta cuando tiene bastantes cosas raras como cosas constantes, Kirchhoff, Planck, Boltzmann, velocidad de la luz, etc. Entonces prueben ahí con los nones para que les dé esa radiación que está entre los dos cuerpos negros. Voy a repetir respondiendo preguntas. Seguimos dentro de 2 minutos. Pregunta. El que se tenga que ir, tranquilo, recuerden que lo esperamos dentro de una semana en el auditorio. La emisividad está Porque también las cosas. toda la emisividad. No sé qué.
Baja todo el note para que quede en la grabación, baja todo el note despacio hasta el final. Luego para que quede en la grabación completa, que solamente está la lectura de la función de calcular los rayos. Y el reto número 4, que era el último. Hasta el final. Para que quede en el video completo. Y la idea era comparar. Y no era la resolución. Después cortar el video.